Bienvenido a Conectarte con KPMG, programa de nuestra firma miembro en Costa Rica. Aquí le traemos temas de actualidad empresarial, fiscal y legal, junto con detalles relevantes de las diferentes industrias. Acompáñenos. Hoy vamos a presentar nuestro primer podcast del área de consultoría de riesgo, de Risk Consulting de KPMG. Hoy me acompaña Federico García, quien es socio del departamento, y un servidor, Juan José Morales, gerente senior en el área de consultoría de riesgo. Hoy tenemos un tema bastante interesante que nos gusta muchísimo. Hoy vamos a hablar de gobierno corporativo. Qué gusto, Juan José, estar compartiendo con vos en este primer podcast del área de consultoría de Risk Advisory Solutions. Me complace mucho estar participando en esta actividad y acompañando a Juan José, que tenemos más de 15 años de conocernos y trabajar juntos, y en los últimos años trabajando en este tipo de asuntos relacionados con gobierno corporativo, así que muy complacido de estar en este primer podcast. Un placer como siempre. Tal vez para empezar, yo creo que vale la pena empezar de lo más simple. ¿Cómo podríamos definir, qué podríamos decir que es gobierno corporativo? Sí, el gobierno corporativo lo podemos entender como ese proceso a través del cual se establecen y se siguen los objetivos corporativos en el entorno de negocios, regulatorios y de mercado en general, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Es cómo se dirige una empresa, ¿verdad? Cómo se toman las decisiones, cómo se controla el negocio, cómo se mitigan los riesgos o cómo se gestionan los riesgos. Y al final de cuentas es eso, ¿verdad? Cómo se estructuran los negocios en esta empresa y se toman las decisiones. Sí, yo creo que un sistema de gobierno corporativo lo que busca es documentar y formalizar las relaciones, ¿verdad? Que podamos tener claro cuál es la función de cada uno y entender el propósito de cada ente en las organizaciones, saber qué le toca a la gerencia general, saber qué le toca a la junta directiva, cuál es el rol, la participación que deberían tener los accionistas y los órganos del control de la entidad. Pero con un esquema sólido de gobierno corporativo, ya sabes, yo pensaría que en resumen lo que hace es documentar y reglamentar las relaciones de las partes que toman decisiones dentro de una organización. Sí, es justamente definir claramente cuál es la responsabilidad de cada parte en una organización, como bien lo indicas, ¿verdad? El otro día hablando con un cliente me decía, mire, es que teníamos un juicio y teníamos que llegar a una conciliación. Entonces no se sabía si esa decisión de llegar a una conciliación en un juicio tenía que pasar por la junta directiva o no. Bueno, justamente eso es el gobierno corporativo, ¿verdad? Es que las reglas de cómo se toman las decisiones en una organización estén claras. Sí. ¿Y cómo podríamos definir o describir el propósito general del gobierno corporativo? ¿Para qué le sirve a una compañía tener gobierno corporativo? Porque uno lo que pensaría es que lo primero que alguien va a pensar es: esto fijo me va a costar, esto fijo tiene un valor económico alto, pero ¿cuál es el propósito real detrás de tener un sistema de gobierno corporativo? Lo que se busca con esto es que las empresas tengan una probabilidad mayor de trascender en el tiempo, o sea, de tener éxito en el largo plazo, de manera que puedan sobrellevar los cambios generacionales, tecnológicos, políticos, gustos y preferencias de los consumidores, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces son algunos elementos que se pueden implementar en una empresa para que sus posibilidades de trascender en el tiempo sean mayores, básicamente. Sí, esto es bien interesante porque nadie puede asegurar que alguien va a trascender en el tiempo. Lo que yo sí creo es que un esquema de gobierno corporativo es esto: compra más números de la rifa para que una entidad pueda tomar decisiones consistentemente, y aunque en el futuro las fichas se cambien, ya no está el presidente, ya no está el gerente general que estaba, ya no esté el auditor interno, ya no esté
la persona de riesgos, por decir 4 o 5 nombres. La entidad tiene un aparato reglamentado o es un esquema tan robusto que permite que todo el mundo siga haciendo su trabajo y simplemente alguien va a tomar la posición de la persona que se fue y ya están claras sus responsabilidades. Digamos que no tiene que llegar a inventarse qué es lo que tiene que hacer el sustituto de cualquiera de estas personas. Sí, y aquí lo que vemos es, muchas veces algunas compañías que fueron en algún momento muy pujantes y de repente ya no las dejamos de escuchar, ¿verdad? ¿Y por qué? Eventualmente porque los socios fundadores van saliendo de la organización, ¿verdad? Y a falta de un buen gobierno corporativo dentro de la organización, la compañía empieza a desaparecer, ¿verdad? Entonces, justamente lo que andamos buscando es un esquema de gobernanza robusto que trascienda a las personas. Entonces, que los socios fundadores puedan heredar la compañía a sus familiares, pero que el sistema de gobernanza les permita prevalecer en el tiempo. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pueden haber otros. Puede ser que la compañía pase de manos, no necesariamente que los socios fundadores se lo hereden a sus familiares, puede ser que lo vendan, pero con una estructura robusta de gobierno corporativo, esta compañía puede ser que prevalezca más en el tiempo o tenga más probabilidades de prevalecer más en el tiempo, aun cuando pase de manos y que pase a otra familia, ¿verdad? Precisamente porque está clarísimo cómo se toman las decisiones en la organización. Y podemos hablar de otras cosas, podemos hablar, como decía, de cambios tecnológicos, ¿verdad? Entonces, de repente vienen tecnologías disruptivas que nos cambian el modelo de negocio, pero si una compañía tiene un buen gobierno corporativo y está claro cómo se toman las decisiones, de repente puede sobrellevar esa disrupción tecnológica. Y si no existe este buen esquema de gobernanza, puede ser que la compañía llegue a desaparecer, ¿verdad? O también nos pueden cambiar los gustos y preferencias de los consumidores. Y bueno, esto lo que nos permite es que la compañía se enfrente más fácilmente a estos cambios generacionales, de propiedad, tecnológicos, políticos, económicos, etc. Sí, a mí en términos de gobierno corporativo siempre me gusta esa palabra de trascender, sobrevivir, sobrellevar, existir más allá, ¿verdad? Yo creo que ese es el beneficio fundamental, pero yo también creo que hay otros beneficios adicionales, ¿verdad? Digamos que, o podría mencionarse que el gobierno corporativo facilita el éxito corporativo y el crecimiento económico, y esto no es ninguna fórmula mágica. Al final lo que se espera es que cada órgano esté haciendo lo que tiene que hacer, y si la junta directiva está diseñando la estrategia y tiene una gerencia que opera y lleva esa estrategia a buen puerto, yo creo que las cosas es más fácil que se den. Y si todo el mundo tiene claras las reglas, nadie va a tomar el lugar que no le corresponde, ¿verdad? Y todo el mundo va a hacer lo que hay que hacer. El otro tema que me parece muy importante, y ahí me gustaría que nos pudieran ver un poquito más, tiene que ver con la confianza de los grupos de interés. ¿Y qué seguridad le da a los grupos de interés tener un gobierno corporativo robusto? Sí, aquí primero hay que determinar cuáles son los grupos de interés de una compañía, ¿verdad? Porque uno puede tender a pensar de que la compañía se le debe a los accionistas, ¿verdad? Pero hay muchas otras partes interesadas en que un negocio trascienda en el tiempo. ¿Cuáles? Mire, la comunidad en la que opera, ¿verdad? Es de interés de esa comunidad que esa compañía trascienda en el tiempo y que le siga ofreciendo empleos a la comunidad. El gobierno, ¿verdad? Evidentemente una compañía pujante y que trascienda en el tiempo me va a garantizar un flujo de impuestos que me va a permitir cumplir mis proyectos como gobierno. Los proveedores, evidentemente los proveedores están interesados en que la compañía siga funcionando en el tiempo, ¿verdad? Y eso garantiza mi negocio como proveedor de esa compañía. Evidentemente los colaboradores, ¿verdad? Andan buscando que la compañía trascienda en el tiempo, evidentemente, ¿verdad?
Entonces, lo primero que hay que entender es que la compañía tiene múltiples grupos de interés, ¿verdad? Y un esquema de gobernanza lo que nos trae es que aumenta la confianza de esos grupos de interés en que la compañía va a prevalecer en el tiempo. Entonces, como otros beneficios de tener un buen gobierno corporativo, evidentemente, es que tengo una mejor calidad de recurso humano, porque los colaboradores confían en la empresa y que ésta va a trascender y prevalecer en el tiempo. Tengo evidentemente fondeadores más baratos que me prestan la plata más barata, porque yo tengo una mayor probabilidad de seguir teniendo una situación financiera sólida en el tiempo, porque tengo un buen esquema de gobernanza. Entonces tengo acceso a capital más barato, tengo mayor capacidad de negociación con mis proveedores, ¿verdad? Porque evidentemente al tener una mayor confianza de esos proveedores en mi compañía, yo puedo negociar mejores términos, ¿verdad? Entonces, indirectamente, hay una serie de beneficios que hay que tomar en cuenta a la hora de implementar esquemas robustos de gobernanza en las organizaciones. Sí, y esto es que hablaba sobre costos de capital en el mediano y largo plazo, es bien interesante, ¿verdad? Porque ya nosotros hemos tenido algunas experiencias de clientes que se acercan a decir, es que en el mediano plazo quiero acceder a fondos de fondeadores internacionales, y lo primero que me están preguntando es cuál es mi esquema de gobierno corporativo y cómo tomo las decisiones. Claro. Entonces, y es bien interesante para nosotros cuando nos damos cuenta que esto ya deja de tener un sentido teórico y los clientes realmente empiezan a darle un valor a esto, porque los fondeadores les están pidiendo y les están exigiendo requisitos mínimos de gobierno corporativo para poder acceder a fondos más baratos, como usted decía hace un momento. Yo creo que este es de los beneficios más tangibles que podemos tener, y el beneficio tangible adicional es el impacto positivo que yo creo que siempre tienen las compañías en el precio de las acciones. Sí, podemos hablar del precio de la acción, digamos, en caso de que la compañía cotice en una bolsa, ¿verdad? O podríamos decir el valor económico de la organización que implementa estas medidas de gobernanza. Imaginémonos que estamos en una transacción, o digamos que somos compradores, andamos buscando un negocio que comprar, ¿verdad? Y tenemos dos posibles candidatos. Uno de los posibles candidatos es un desorden, nadie sabe cómo se toman decisiones, no hay políticas claras de toma de decisiones. Y la otra está muy bien ordenada, tiene políticas claras, todo el mundo sabe cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan los riesgos, cómo se estructura el control interno. ¿Cuál creen ustedes que vale más? ¿Verdad? Asumiendo que tienen el mismo nivel de utilidades, el mismo nivel de activos, el mismo nivel de apalancamiento, etc. Evidentemente vale más una compañía que está bien organizada y que tiene mejores probabilidades de prevalecer en el tiempo, ¿verdad? Entonces, no solo trae beneficios en términos de los intereses de los grupos justamente de interés de la organización, como los fondeadores, proveedores, colaboradores, etc., sino que aumenta el valor de la compañía, incluso hasta para un proceso eventual de venta del negocio. Sí, y tal vez aquí para redondear, lo otro que me parece importante es que las organizaciones con sólidos marcos o de gobierno corporativo se gestionan de acuerdo a las expectativas de las partes interesadas, ¿verdad? Y devolviéndonos un poquito a lo que usted mencionó al principio, entonces terminan cumpliendo las expectativas de los proveedores, de la sociedad, del gobierno, de los dueños, de los empleados, de los órganos de bienestar social, cumplen con sus obligaciones ambientales. ¿Por qué? Porque tienen una definición clara de lo que tienen que hacer, y tienen una definición clara de cómo hacerlo. Yo creo que esto es bien importante y lanza un mensaje muy fuerte a las partes interesadas de que la compañía se está gestionando de manera ordenada. Sí, es un ganar-ganar al final de cuentas, ¿verdad?
porque la compañía se beneficia de la confianza que tienen las partes interesadas en ella y viceversa, y las partes se benefician de la confianza que le da la empresa. Sí, una vez que uno entiende tal vez los beneficios y las ventajas que podría obtener del gobierno corporativo, yo creo que lo primero que salta a la cabeza de cualquiera es quién regula el gobierno corporativo o cómo debería yo gestionar el gobierno corporativo. ¿Quién me da una luz o quién me dice cuáles son los pasos a seguir o cuáles son los lineamientos que yo debo de cumplir? Sí, en esto no hay reglas. En gobierno corporativo no vamos a encontrar reglas o normas como las normas de información financiera, por ejemplo, sino que lo que tenemos son principios o guías o marcos de referencia que podemos utilizar. Algunos que podemos mencionar, por ejemplo, los principios de gobierno corporativo de la OCDE es una buena base, es un buen benchmark para adoptar algunas mejores prácticas en las empresas. ISO 31000, que habla de gestión del riesgo, menciona algunos asuntos relacionados con gobierno corporativo. Evidentemente, su homólogo COSO EDM o COSO también habla de temas de gobernanza. Las normas ISO de gestión de cumplimiento, también la recién promulgada norma 37300 habla de asuntos de gobernanza. En Costa Rica pues tenemos un código voluntario de gobierno corporativo que también podemos utilizar de base, y en el sector financiero pues evidentemente ya hay regulación que le pide a los bancos y a los conglomerados financieros establecer requisitos mínimos de gobernanza que deben implementar por temas regulatorios, porque es de interés para el regulador que los conglomerados se organicen con un mínimo de normas de gobernanza, ¿verdad? Pero bueno, son algunos de los elementos o de bases que podemos utilizar para implementar normas de gobierno corporativo en nuestra institución, que tiene que venir al final de cuentas desde la junta directiva, es decir, tiene que haber un interés desde la junta directiva de una organización o desde sus accionistas de implementar las mejores prácticas de gobernanza en la entidad. Es decir, esto no es un ejercicio que se implementa de abajo hacia arriba, ¿verdad? o que pueden hacer o que deben hacer en los mandos medios, sino que deben hacer desde el interés de más arriba de la organización, desde los accionistas, junta directiva, hacia abajo. Sí, esto es bien importante. El otro día nosotros comentábamos que vamos a ver, los casos de mayor éxito que hemos tenido cuando hablamos de gobierno corporativo o queremos implementar marcos de gobierno corporativo en las entidades es precisamente cuando los accionistas y la junta directiva están casados con el tema, ¿verdad? Hemos encontrado situaciones donde un gerente general entiende de esto y quiere implementar esto en la compañía y quiere llevarlo a la junta y al final en algunos casos hemos chocado contra pared porque llegamos y si la junta no quiere o no está casada con un marco, no quiere un marco, es muy difícil que la entidad lo pueda adoptar. Esto no es un proceso que se hace de abajo para arriba, como usted mencionaba. Los mandos más altos y los tomadores de decisiones son los primeros que tienen que estar casados con esto y los que tienen que entender el beneficio de esto, porque si no, yo creo que la experiencia nos ha dicho que sí, de otra forma esto es complicadísimo. Sabemos de éxitos y fracasos, ¿verdad? Sí. El común denominador en los éxitos es que estas iniciativas nacen desde la junta directiva o los accionistas, y el común denominador de los fracasos es que la iniciativa no nació ahí, ¿verdad? Entonces no es algo que puedan hacer de abajo hacia arriba en las organizaciones. Sí, y yo creo que lo otro que podemos conversar, y ahora entendiendo que hay marcos que regulan esto, cuáles son los beneficios que tenemos cuando adoptamos un esquema de gobierno corporativo,
¿Cómo comienza una compañía? ¿Cuál es el primer paso que una compañía debe tomar? ¿Qué debería tomar en cuenta para decir, no, yo quiero adoptar un esquema robusto de gobierno corporativo? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿O qué cosas podrían ser importantes? Bueno, ya vimos que la decisión de establecer buenos marcos de gobernanza debe nacer desde arriba. Hay que entender que esto es un proceso gradual que no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Que podemos ir implementando medidas en el corto, mediano y largo plazo que nos van a garantizar de alguna manera tener o llegar a alcanzar un nivel de madurez alto en temas de gobernanza, pero a través de los años, ¿verdad? Entonces, repito, es un tema que no es de la noche a la mañana, es gradual. Algo que recomendamos, que es súper básico, es que se separe a la junta directiva de la gerencia, y eso es algo muy difícil, sobre todo en los negocios familiares, donde vemos socios fundadores que son el fundador del negocio y es el gerente general, ¿verdad? Es el mandamás, el que firma cheques, el que decide sobre la organización, el que cierra ventas, el que decide sobre estructura organizacional, contrataciones, etc. Y entonces es una de las cosas más difíciles, que es separar a la junta directiva de la gerencia, y en donde le decimos a los socios fundadores, mire, sálgase del negocio, váyase a la junta directiva a pensar en la estrategia del negocio y deje que otros se encarguen del gerenciamiento. Entonces ahí es donde entra a cobrar mayor relevancia las estructuras de control, ¿verdad? Porque a alguien se le para el pelo y dice, mire, ¿cómo me voy a ir yo a sentar a la junta directiva a tomarme el café si tengo un gerente que hace y deshace? Bueno, precisamente tienen que establecer contrapesos a los gerentes. ¿Y cuáles son los contrapesos? Justamente la función de riesgos y la función de auditoría, que estos tienen que funcionar, en nuestra opinión, mediante comités que evidentemente en el sector financiero trabajan separados, un comité de riesgos y un comité de auditoría, pero empresas más pequeñas pueden empezar por un comité conjunto de riesgos y de auditoría que le ayude a la junta directiva a cumplir sus responsabilidades, ¿verdad? De controlar los riesgos, entendido esto como los obstáculos que puede tener una organización para el logro de sus objetivos, y dar justamente los contrapesos al gerente, ¿verdad? Para que este gerente no ande por la libre. Entonces de ahí nace justamente la función de auditoría y riesgos. Sí, y entendiendo siempre la función de auditoría y riesgos como una función independiente que les reporta directamente a este comité, y este comité a su vez les reporta a la junta directiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Que el contrapeso que tiene el gerente sea aún más robusto, porque la persona que está ahí para evaluar los riesgos, para darle seguimiento a los planes de auditoría, eso es una persona que tiene absoluta comunicación y le reporta prácticamente a la junta directiva, que es el mismo jefe que el gerente general. Exactamente. Entonces, ¿eso qué va a generar? De que haya una total independencia y que no haya, digamos, ningún tema asociado a independencia del auditor, porque el auditor y la persona de riesgos tienen las puertas abiertas con la junta directiva para ir a comentar cualquier cosa que piensen o que vean que no está cumpliendo con lo establecido, ¿verdad? O que no está de acuerdo, o que no está alineado con los objetivos de la organización. Sí, y en esa misma línea, entonces necesitamos robustecer a las juntas directivas y necesitamos meter miembros externos, pero que son miembros externos que nos llegan a aportar desde varios ámbitos. Nos pueden aportar desde la parte de negocio, eventualmente, ¿verdad? Que nos ayuden a complementar algo que no tengamos en nuestra junta directiva o que no tengamos a nivel personal en términos de capacidades, etcétera. Va a venir a complementarnos en temas de negocios, pero también los miembros externos tienen que apoyarnos en temas de auditoría y riesgos en la junta directiva, porque son los llamados, esos miembros externos, a liderarnos los comités de riesgos y auditoría. Entonces también las juntas directivas tienen que reforzarse en este aspecto, ¿verdad? Tanto a nivel de negocio como a nivel de conocimientos específicos de riesgos y de auditoría.
Entonces es otra de las recomendaciones que le damos también a las empresas. Sí, yo creo que esto es digno de recalcar en línea de que los miembros estos miembros externos vengan a aportar, y precisamente a mí me gusta esta definición de que yo busco qué le hace falta a mi junta directiva. Tal vez no le hace falta a alguien en la parte de negocios, pero le hace falta a alguien en la parte financiera. O tal vez mi compañía se desenvuelve en un lugar donde le hace falta alguien en la junta que lo asesore en temas legales, porque ya las otras partes están cubiertas. Entonces estos temas, o normalmente las entidades no tienen un especialista en riesgos dentro de su entidad, entonces van a necesitar a un tercero que esté en la junta directiva, que conozca estos temas, pueda funcionar y aportar dentro de la junta en la toma de decisiones con su conocimiento, ¿verdad? Nunca se pretende que la persona externa que forme parte de la junta directiva venga como a hacer un lastre o venga a ser una carga para la junta, ¿no? Si no viene a aportar el valor de este miembro externo, de este miembro que se traiga a la junta, perdería muchísimo valor. Sí, por eso es que mucha gente habla de gobierno corporativo y que es muy fácil y que es acomodar cajitas y meter miembros externos en la organización, pero va un poquito más allá, ¿verdad? Es tener claro cuál es el rol que va a jugar cada parte dentro de los diferentes órganos de gobernanza. Esto tiene que quedar muy claro. Sí, yo creo que en un ratito podemos resumir bastante bien o de la mejor manera posible qué es gobierno corporativo. Tal vez antes de despedirnos, porque se nos está acabando el tiempo, me gustaría que pudiéramos hacer pudiéramos conversar, hacer un cierre de esta conversación. ¿Qué podríamos decir para cerrar? ¿Cuáles son esos mensajes claves que podríamos dejar al final del podcast? Tal vez recapitular, ¿verdad? El gobierno corporativo pues es ese conjunto de políticas, procedimientos formales para la toma de decisiones. Hablamos de estructura, ¿verdad? De toma de decisiones, de políticas, reglamentos, etc. Entonces es como esa formalidad que tiene una organización para tomar decisiones, ¿verdad? Lo que queremos es establecer reglas claras de cómo se hacen las cosas. ¿Para qué es que vamos a hacer esto? Para que la compañía tenga mayor posibilidad de prevalecer en el tiempo, que trascienda de los cambios generacionales, tanto de nuestra organización como de los consumidores, que trascienda los cambios políticos, tecnológicos, económicos que pueda enfrentar una organización. Es decir, vemos compañías más longevas que justamente podemos decir que su éxito en el tiempo ha obedecido a buenas estructuras de gobierno corporativo. Vemos dentro de estos beneficios, pues tener acceso a capital más barato, a que haya un aumento en el valor de la compañía, que la compañía se gestione de acuerdo con los intereses de los grupos de interés de la compañía, que en esto hablamos de la comunidad, el gobierno, los colaboradores, los proveedores, los mismos accionistas, las familias de los accionistas, etcétera, etcétera. Y entonces eso lo que permite es que aumente la confianza de estas partes interesadas en la compañía, ¿ok? Y de ahí pues se derivan beneficios indirectos, ¿verdad? Lo otro es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esto? Tenemos que hacerlo de arriba hacia abajo. Tiene que haber un interés y convencimiento de la junta directiva y de los accionistas que es importante establecer marcos de gobernanza sólidos para que la compañía trascienda en el tiempo. Dentro de las recomendaciones que hacemos normalmente es, separar a la junta directiva de la gerencia, pero acompañado de estructuras de riesgos y de auditoría que sopesen o compensen a la gerencia, que hagan un balance, ¿verdad? de la operación, que reporten evidentemente a la junta directiva, que tengan suficiente independencia y autonomía, dotar a las juntas directivas de miembros externos
Y algo que no hemos conversado muchísimo, pero que también recomendamos en estos esquemas de gobernanza, es una buena gestión de conflictos de interés. ¿Verdad? Que si en algún momento surge un conflicto de interés en la organización, ya sea por relaciones de los accionistas con algún proveedor, de los accionistas con algún cliente, o conflictos entre los accionistas, que haya un proceso de cómo estos conflictos se puedan y se deban resolver. Eso también ayuda a que las compañías tengan mayor éxito en el tiempo. Sí, yo creo que resumiendo lo que le da es resiliencia, ¿verdad? Los esquemas de gobierno corporativo da resiliencia y yo creo que en resumen ponen las reglas claras para la toma de decisiones. Cualquier parte interesada, cualquier colaborador, cualquier gerente general, presidente o miembro de junta directiva, desde el momento uno que entra a una compañía con un esquema robusto, sabe cuáles son las reglas del juego de esta entidad, y yo creo que ese factor le va a dar a una compañía una ventaja competitiva sobre las demás. Así es, y si no es una ventaja competitiva, le va a permitir aumentar sus posibilidades de trascender, de sobrevivir. Yo creo que se nos acaba el tiempo, estamos llegando al final de nuestro primer podcast. Espero que vengan bastantes más y un placer como siempre, Fede, estar hablando de lo que nos gusta, estar hablando de lo que hacemos a diario y vamos a ver si nos encontramos en próximas conversaciones. Así es, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos veremos en otro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Síguenos en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube como KPMG en Costa Rica. Hasta la próxima.